Si os parece, comenzamos entonces con el segundo y último bloque de este workshop internacional, tecnologías contemporáneas después de... tecnopolíticas contemporáneas después de... no, vamos a tener que empezar de nuevo porque me he olvidado el nombre del workshop con tanta cosa, así que esto lo vamos a editar, Emanuel, que no sé por dónde anda. Tecnología, estaba con tecnopolíticas y tecnologías, ahí va. Bueno, comenzamos, si os parece, con el segundo bloque de la tarde, de este último día del workshop internacional, Tecnologías Políticas Contemporáneas, gobernar el problema de la incertidumbre después de Foucault. Esta mesa que tenemos ahora, que vamos a desarrollar ahora, la hemos denominado diálogos y en cierto modo lo que pretendíamos aquí era darle algún espacio, algún lugar quizás un poco más filosófico. Es cierto que hemos tenido mesas en las que hemos ido circulando por distintas problemáticas y espacios disciplinares. Esta es una mesa un poco más filosófica y en la que de algún modo pretendíamos que tuviera lugar una discusión también de Foucault con otros pensadores o en esa clave un poco más fuertemente filosófica. Bueno, sin más preámbulos, tenemos las presentaciones de Federico Rodríguez Gómez, que es profesor de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Filosofía, con una ponencia titulada La desilusión. Te escuchamos, Federico. Bueno, gracias y gracias a los organizadores por aceptar la propuesta tan bajonera. Un gusto estar aquí. Vale, la desilusión. ¿Qué desilusión? Dicen o decimos incluso menuda desilusión. Pero entre estas expresiones a veces musitamos también para nuestros adentros, desde el fondo de nuestros suspiros o lamentos, algo así como aún no hemos aprendido a no desilusionarnos. Es decir, aún no habríamos logrado mantener la ilusión, pase lo que pase, a pesar de todos los golpes recibidos y de esos que vendrán. Aún no sabríamos cómo protegerla a toda costa, a esta pobre ilusión, a reservarla, en fin, como si de una especie en vías de extinción se tratase, de las garras de la desilusión. Y sin embargo, la frase que parece una y otra vez imponerse, y viene de los mismos adentros, pero no se pronuncia por la mañana, desde los restos de oscuridad, como la anterior, sino por la noche, en la extinción de toda aparente claridad. Esa otra frase que parece imponerse es esta: aún no hemos aprendido a desilusionarnos. Aún no habríamos podido hacerlo profundamente y hasta el fin, a estar desilusionados, a devorar el ser con la desilusión hasta el punto de que no sea necesaria exclamación alguna. ¡Qué desilusión! Sí, ya está. Al fin una disolución de verdad, podría gritar alguien. Pero las exclamaciones aún ilusionan. Y la desilusión debería ser el nombre del más sobrio de los sentimientos. Un sentimiento privado de todo jolgorio, exaltación o expresión de una frustración. Un sentimiento sin ideas. Decimos, nos espetan, qué desilusión. Y aún ahí en esa sentencia, quizá con más fuerza que nunca, lo que late, lo que hable sea la ilusión, con todo su repertorio de ideas. De esto, de aquello, de lo de más allá. Sobre todo de lo de más allá. De un más allá, sea cual sea. Seguimos sin aprender a desilusionarnos de verdad. Uno o una se desilusiona, claro. O lo desilusionan también. En el sexo, en las aulas, en los libros. Y uno o una es uno o una el que desilusiona también. Exactamente en el mismo sentido respecto a los mismos objetos o sujetos. El sexo, las aulas, los libros. En una reciprocidad perfecta. Pero nada de esto parece suficiente. Esa desilusión no vale mucho, ya que trabaja para la ilusión. La desilusión más necesaria, la más urgente, no es la que viene de la mano de un malogro externo de nuestras expectativas. Es decir, desilusión no es el nombre para una causa exterior, que siempre recibió el nombre de Deus ex machina y que siempre ha sido
el comienzo de todo lo cutre. No, no es gran cosa haber sido desilusionado o desilusionar, ser pasivamente privado de ilusión o quitársela casi sin darse cuenta, minuto a minuto, a otros. Algo de esto cuenta esa película de época sobre la familia de los Panero, o sobre la familia en general, en la España de la llamada Transición, titulada El desencanto, 1976, Jaime Chávarri. Pero ese desencanto sigue siendo un desencanto, nacido del credo y de sus humedales, de la peste, alcohol y a orina de un poeta fascista. Desilusión es la tarea pendiente de todos los deseos de inmanencia. Estaba a punto de escribir, antes de que todo esto empezara, no lo he hecho, desilusión es la tarea política mundial del nihilismo. 1. Kant. Immanuel Kant fue un gran desilusionador, un desilusionador jurídico. Lo fue tanto que frente a la razón, la Vernunft, pensó el entendimiento, Verstand, que solo es claro la primera de las facultades lógicas, como una enorme maquinaria, una insaciable mole legal para desilusionarnos a todas y a todos para siempre. El poeta y dramaturgo Heinrich von Kleist, sabemos, le escribirá muy desilusionado cartas tras leerle a su novia Guillermina, y le dirá: todo lo que se llama saber aquí me da asco. Todo acaba mal. ¿Qué es la ilusión? Kant propone una definición activa y promisoria muy conocida de la filosofía en el prólogo a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura de 1781, que se determina desde el problema de la ilusión. Dice Kant: el deber de la filosofía, Pflicht, consiste en eliminar la ilusión, Blendwerk, producida por un malentendido, aunque esto supusiera la pérdida de preciados y queridos errores, sean cuales sean. Esta tarea implica entonces lo siguiente: la filosofía, desde Kant, no es primordialmente epistemología, sino antes bien moral y política. Por eso se define a la filosofía desde el deber, que no es nada cognoscitivo, sino, siendo enteramente racional, el despunte sublime de la moral y de la política. O dicho de otro modo, no hay manera de desengañarse, de desilusionarse, no como individuo, sino como humanidad, que no sea, a fin de cuentas, moral y política. Mientras tanto, en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura se leía, también muy conocido: según las conclusiones de David Hume, todo lo que llamamos metafísica vendría a ser la mera ilusión, einen bloßen Wahn, de pretendidos conocimientos racionales de algo que, de hecho, solo procede de la experiencia y que adquiere la apariencia de necesidad gracias a la costumbre. Bien, aquí se especifica con claridad que las ilusiones centrales son las de la razón, facultad superior del esquema de las facultades de Kant, la Vernunft. Las ilusiones, por tanto, que la razón produce, en las que ella misma entra o cae cuando no está bien encaminada, o más bien cuando ella misma, por sí solita, se desencamina. En el capítulo 3 de la doctrina trascendental del juicio de la analítica trascendental kantiana, siguiendo esta misma línea, se añade. Este es un texto un poco más largo, pero muy bonito, muy poético. No solo hemos recorrido el territorio del entendimiento puro y examinado cuidadosamente cada parte del mismo, sino que además hemos comprobado su extensión y señalado la posición de cada cosa. Ese territorio es una isla que ha sido encerrada por la misma naturaleza entre límites invariables. Es el territorio de la verdad, un nombre atractivo, y está rodeado por un océano ancho y borrascoso, que es la verdadera patria de la ilusión, dem eigentlichen Sitze des Scheins, donde algunas nieblas y algunos hielos que se deshacen prontamente producen la apariencia de nuevas tierras y engañan una y otra vez con vanas esperanzas. Leeren Hoffnungen Teuch, al navegante ansioso de descubrimientos, llevándolo a aventuras que nunca es capaz de abandonar, pero que tampoco puede concluir jamás. Bien, en este último texto se revela entonces el carácter verdadero de la ilusión. La ilusión es una esperanza vacía, una esperanza que no lleva a ninguna parte, una esperanza o una espera
desesperanzada. Por tanto, 3 son las palabras que vierten la ilusión en Kant, ejemplarmente ligada a la ilusión de la razón. Blemberg, Van, Schein. La tercera es la decisiva. La dialéctica, tal y como Kant la detalla y pone en marcha en la segunda parte de su lógica trascendental, es llamada lógica de la ilusión. Logique der Schein. Es decir, ilusión es lo que parece, pero no es. Es el mal paso, el traspié dogmático, de lo inmanente a lo trascendente, de lo condicionado a lo incondicionado, del canon al órganon. La ilusión, un autoengaño, es fanática. Por tanto, la ilusión está presidida por la falta de ser, de entidad, de ontología. Y hay que desilusionar, hay que entender, argumenta Kant, para ganar entidad. Ontologizar quiere aquí decir solo una cosa, atender al aparecer real, a la Erscheinung, frente a eso que parece pero no es, Schein. Eso tiene unas grandes consecuencias. Todo lo que aparece es, desde Kant, si se mira bien, por los ojos trascendentales, desilusionador. El fenómeno mismo, Erscheinung, es fenómeno de la desilusión, una fenomenal desilusión. Y sin embargo, la razón humana tiende naturalmente a ilusionarse, a saltarse los límites de la revolución trascendental, a querer ver más para, en realidad, ver menos. Kant no deja de marcar que esto es un asunto totalmente natural, y por tanto, inextirpable de la razón. Es interna a la misma razón este fenómeno. No es un error venido de fuera, como le preocupaba a Descartes. Esto quiere decir también una cosa, la razón tiene que luchar contra su naturaleza, contra la naturaleza misma, contra una repentina flipaera trascendental, esa que llegará en cualquier momento y a la que habría que ponerle frenos. Foucault. En la introducción a la tesis complementaria a su doctorado de Estado, presentada en la Sorbona el 20 de mayo de 1961, la traducción a la antropología desde un punto de vista pragmático de Kant, un joven carismático y estudioso, Michel Foucault, caía en algo que nadie había advertido, al menos como tal, hasta ese momento, comenzando desde ahí un gran proyecto intelectual de enormes consecuencias y largo alcance. El proyecto crítico, entendiendo por crítica la crítica trascendental kantiana y sus derivados, es el doble ilusorio del dogmático. Foucault escribe en la página 77 de esta introducción, la imagen y el espejo, el doble ilusorio del dogmático. Es decir, y a tenor de lo ya expuesto, Kant no desilusiona lo suficiente, o mejor, la filosofía trascendental sigue ilusionando a más de uno. Como se sabe, esta introducción no será publicada hasta muy tarde, señalándose en las 3 páginas reducidas que acompañan la traducción de Kant publicada en 1964, que tratará más adelante, cito, las relaciones entre el pensamiento crítico y la reflexión antropológica. Esto es lo que se verá en Las palabras y las cosas de 1966 desplegado. En el epígrafe 4 del capítulo 9, el hombre, el ser humano y sus dobles, leemos: el ser humano es un extraño duplicado empírico trascendental. Es decir, el ser humano es la revolución trascendental kantiana. A la luz de las últimas ediciones que se han venido produciendo por diversos estudiosos, lo que sabemos es lo siguiente. La meditación desarrollada en Las palabras y las cosas había sido emprendida años atrás, muy atrás. Tanto en su memoria para su diploma de estudios avanzados defendido el 11 de junio del 49 y titulado La Constitución de un trascendental histórico en la fenomenología del espíritu de Hegel, como en un curso del año 54-55 titulado La cuestión antropológica. Esto estaba ya presente, estaba empezándose a armar. No es posible aquí, evidentemente, organizar con escrúpulos los detalles del itinerario que sería necesario montar con delicadeza en vistas de los más elementales asuntos filológicos. Entonces voy al grano. Cuando Foucault escribe muy célebremente al final, en el capítulo 10, Las ciencias humanas de las palabras y las cosas, que, cito, muy famosa, ¿no?, la frase, el ser humano, l'homme,
Es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento y quizá también su próximo fin, añadiendo: si estas disposiciones desaparecieran tal y como aparecieron, si por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos como mucho presentir, pero cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo hizo a finales del siglo XVIII el suelo del pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombre, ser humano, se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena. Bueno, cuando Foucault entonces, repito, escribe todo esto para... está, diciendo, por tanto, para las orejas de la filosofía y del idealismo trascendental, lo siguiente. El problema de la trabazón de lo empírico y lo trascendental, el problema, en fin, de los juicios sintéticos a priori, desaparecerá tal y como apareció en Kant, tal y como se lo inventó el ilusionista llamado Immanuel Kant. Y solo a eso, por tanto, a esa desaparición, cabe, por tanto, llamarla desilusión. Una desilusión rigurosa. Para ello tenía que pasar ante todo una cosa, que se disolviera la analítica trascendental, es decir, eso que Foucault denomina en las palabras y las cosas teoría del sujeto. Y en última instancia es la teoría misma de la humanidad la que se tendría que disolver, fundada sobre el juicio y sobre la unidad de la apercepción trascendental. Quien lleva a cabo esta crítica de la crítica kantiana, el disolvente más poderoso, sabemos quién es Nietzsche, otro gran desilusionador, pero de otro tipo. Y es por eso que la introducción del año 61 acaba en una última línea, en su última línea, con el paso del Mensch al Übermensch, ¿no? del ser humano al superhumano, al superhombre. Siendo en la muerte del hombre donde se cumple, dice el texto, página 78, la muerte de Dios. También es por eso que el final del epígrafe 8, el sueño antropológico de este mismo capítulo 9, acaba con una risa filosófica, que es la risa de Zaratustra ebrio en su cueva. Ahora bien, no es seguro que Foucault haya formalizado esta filosofía del superhombre. Esta filosofía de la desilusión real, a pesar de que haya quedado anunciada y a pesar de que su historia de la locura en la época clásica, la tesis principal del 61, esté escrita para abrir precisamente la formalización de esa filosofía desde lo impensado en el núcleo de la percepción trascendental, el cogito o el Ich-Denke. Estoy pensando en el epígrafe del círculo antropológico y en esa frase que dice: en la locura descubre el ser humano su verdad. Entonces, planteo las dudas, a pesar también de su concepto de archivo, vinculado a un a priori histórico, a una figura puramente empírica, positividad referida no a la validez sino a la realidad, tal y como se define en el capítulo 5 de la Arqueología del Saber, en la línea madurada de sus trabajos juveniles sobre el trascendental histórico al que me refería en Hegel, que hace poco que se ha publicado. Marco simplemente esto para ir cerrando la breve acotación. Este famoso a priori histórico, como sabemos, no es trascendental en Foucault. Y eso es algo que sorprende. No lo es a pesar de que en Kant justamente todo lo a priori sea trascendental. Kant escribe: llamo trascendental, la crítica de razón pura, en el prólogo, a todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos cuanto de nuestro modo de conocerlo, en cuanto que tal modo debe ser posible a priori. Es por ello que la conclusión de esta obra, Foucault señala que de lo que se trata es de liberar la historia del pensamiento de su sujeción trascendental, de todo narcisismo trascendental. Se ve entonces, creo que la escena. Desilusionar es para Foucault destruir al ser humano a través de un empirismo que, manteniendo la pregunta por lo que va primero o antes, la pregunta que podríamos decir genealógica, elimina sin embargo la pregunta por un primero o un antes trascendental, no empírico. Lo primero es también empírico. Foucault acaba, por tanto, con este clásico gesto británico, dando marcha atrás en la historia de las ideas con los duplicados. No es casual que la arqueología del saber acabe, y siempre se trata de estos finales, casi igual, casi con las mismas palabras que las palabras y las cosas y que la introducción a la antropología de Kant. Es decir, con una insistencia en la muerte del ser humano y con un paso a otra cosa. Voy cerrando. Deleuze, punto 3, Deleuze. Creo que si diferencia y repetición
1969, fue leído con admiración, con la admiración que conocemos por Foucault, un día quizá el siglo será deleuziano, es más allá de los comentarios que conocemos por la famosa a través de la famosa reseña tanto de esta obra como de la lógica del sentido, creo que es porque en ella, en diferencia y repetición, se produce esa desilusionadora borradura de lo empírico y lo trascendental. Es decir, la borradura perseguida del ser humano como hijo de Dios hecho a imagen y semejanza. Evidentemente, sobre esto habría que explicarse largamente. Deleuze no introduce cópulas ni disyunciones a propósito de uno y otro, empirismo y trascendental, sino que formula en su obra un empirismo que es trascendental en sí mismo, un empirismo trascendental. Y con esto se desmarca tanto de Kant como de Foucault. Es decir, en Deleuze no se trata de empirismo simplemente, como sabemos desde su texto sobre Hume, dirigido por el mismo director que el de Foucault, Jean Hippolyte, el gran hegeliano, sino de un empirismo que es, ya insisto, trascendental. Pero no entro en nada de eso, lo dejo solo marcado, no sé si conversamos luego. Lo que sí quiero destacar es esto otro, y con esto cierro el asunto en la misma línea. Una de nuestras últimas grandes ilusiones, una que ha hecho época, es la promovida por la entropía. La entropía no es solo una de las llamadas leyes de la física, sino también el pequeño e insistente sentimiento oscuro, vinculado íntimamente a la lógica de la ilusión, subyugada por la lógica de la ilusión, que es la lógica misma del capital, la gran lógica del mercado. En el capítulo 5 de Diferencia y Repetición, Deleuze llama a la entropía ilusión trascendental. Es decir, a tenor de lo expuesto, la entropía es antropológica, pertenece a la época de la antropología. Hace esto siguiendo a Léon Selme y a su obra El principio de Carnot contra la fórmula empírica de Clausius, un ensayo de termodinámica de 1917. No entro en nada de esto. ¿Por qué dice esta cosa Deleuze? Parece decirlo por lo siguiente. La entropía, un empirismo totalmente empírico, es la eliminación, es la negación de todas las diferencias. El pliegue de la intensidad extendida totalmente. La entropía es el producto último del nihilismo constituyente y determinante de la percepción trascendental. El motor de su suicidio. La filosofía misma del suicidio como producción desenfrenada, ilusionada de Black Friday, es decir, de mercancías. La ilusión de una anulación total de las diferencias, la nada sublime, la gran soga copernicana. Por desgracia, como recordaba un maestro zamorano, la humanidad vivimos literalmente aún, a veces, de la ilusión de poder en un momento dado acabar con todo. Caza, esto es literal. Y ser humano es tener esa gran ilusión satánica. Vivimos literalmente marcados por todos esos viva la muerte, definitorios y definitivos, que son siempre militares, guerreros, y que unas veces recorren las políticas internacionales de los países y otros simplemente se filtran a través de las drogas heroicas y sus orgasmos de jeringa. Desilusionarse es aprender a vivir, y solo hay vida más allá del concepto de ser humano y de su antropología. Gracias. Bueno, muchas gracias, Federico, por tu presentación. Vamos a escuchar ahora la exposición de Soledad Cerezo Morales de la Universidad de Sevilla con su comunicación titulada De la pereza, responder a la explotación de sí. Escuchamos. Bueno, muchas gracias por organizar esto y muchas gracias, Federico, por tu comunicación. Mi propuesta para esta ponencia es analizar el modo en que la pereza, la vagancia y todos estos modelos no productivos o estas formas de vida no productivas deberían poder articularse como maneras de resistencia pasiva a un sistema hiperproductivo que es el capitalismo y cuestionar este modelo de subjetivación en la que se pretende ser empresario o empresaria de uno mismo. Los cambios políticos que atraviesan las últimas décadas dejan algo claro. Cada vez más se vuelven inseparables e indistinguibles los tiempos de vida y los tiempos de trabajo. El trabajo se vuelve constitutivo de la vida y esta solo se despliega dentro del horario laboral. Es así que todo movimiento de construcción del sí mismo
no es otra cosa que el movimiento de producción del modo capitalista. Pensamos, pues, que producir una subjetividad competente es el modo de infiltración de la economía liberal en el cuerpo, mediante métodos disciplinarios y de gobierno que, entendido hecho al modo que lo hubiera hecho Foucault. La idea de hacer una reivindicación de la pereza se enfrenta directamente a un tipo de sujeto que se constituye en la historia en el seno del sistema sociocultural que habitamos. Un sistema que se ve irreparablemente ligado al modelo económico de producción capitalista y es por ello indispensable esclarecer en qué consiste esta nueva subjetividad y por qué habríamos de combatir contra ella o pensar una alternativa. En el nacimiento de la biopolítica, Foucault habla del desarrollo de la Gesellschaftspolitik o la política de la empresa como manera de generalizar la forma de empresa dentro del cuerpo social. Esto viene a decir no solo que la vida del individuo se conforma entre numerosas empresas, de manera que deja de ser tal cosa como individual, sino que también la vida misma toma la textura de la empresa. Esta política, una vez ampliada al ámbito social, hace de la vida del individuo una suerte de empresa permanente y múltiple. No en vano, dice Sauquillo, que es un lector de Foucault, que Foucault pretende estudiar el liberalismo en cuanto a razón gubernamental, es decir, como un tipo de racionalidad, entre otros, dirigido a regular la conducta de los seres humanos. Así, el modelo del neoliberalismo de maximización de beneficios, de inversión, de oferta y demanda, es el modelo propio de las relaciones sociales y con ello de la existencia misma, articulando y definiendo también la manera en que el sujeto tiene de relacionarse consigo mismo y de pensarse. Una vez entendemos cómo la racionalidad liberal capitalista se vuelve omniabarcante de las relaciones sociales y también de estas gestiones individuales, no podemos dejar de pensar en la forma en que la propia vida se vuelve una empresa que ha de ser gobernable y llevada a la obtención del máximo rendimiento. Y es por esto interesante traer a escena una de las recepciones de la obra de Foucault que no es más contemporánea, que es el análisis que hace Laval y Dardot en torno a la nueva racionalidad neoliberal que se expande por todos los tejidos de la naturaleza humana, proponiendo una nueva ética e incluso una nueva forma de antropología. Esta nueva forma de sujeto, de subjetividad, ellos lo llaman homo economicus y es representativa de los principales mecanismos de esto que hemos llamado neoliberalismo, ¿no? Que es todo ese viraje político y social de un sistema en crisis que se rearticula en torno a los años 70 en Occidente. Estos autores dirán lo siguiente: el neoliberalismo es un sistema de normas ya profundamente inscritas en prácticas gubernamentales, en políticas institucionales, en estilos empresariales, que lleva a cabo una extensión de la lógica del mercado mucho más allá de las estrictas fronteras del mercado, especialmente produciendo una subjetividad contable mediante el procedimiento de hacer competir sistemáticamente a los individuos entre sí. Fin de la cita. Entonces, la forma en que el sujeto neoliberal entiende el trabajo no es como obligación, sino como adicción. Todas las capas de la vida, de su vida, están atravesadas, cerrando así la distinción entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo o tiempo de descanso, ¿no? ¿Qué es lo nuevo del neoliberalismo? Decían Dardot y Laval que la gran innovación de la tecnología neoliberal consiste en vincular directamente la manera en que el ser humano es gobernado con la manera en que el ser humano se gobierna a sí mismo. Por hecho, no podemos dejar de tener en mente el concepto de empresa de sí, como muestra de esta transformación de subjetividades. Digo que la subjetividad es adicta en tanto que establece una estrecha relación entre el dispositivo de goce y el dispositivo de trabajo. Es a finales del siglo XX donde más se rastrean estas prácticas discursivas generadoras de la figura del ser humano empresa. La tesis que se propone es: la vida humana y las relaciones sociales no pueden separarse de la lógica del beneficio máximo, de la búsqueda de beneficio máximo que propondría el liberalismo clásico en relación a la empresa. La finalidad es el éxito, la finalidad de la vida es el éxito, siempre en términos empresariales. El neosujeto, como lo llamarían Dardot y Laval, tiene que ejercer una constante tarea de emprendimiento a la vez que de desprendimiento de aquello que no produce beneficio. Irónicamente, ciertas tendencias culturales o mainstream actuales hablan del estoicismo como una corriente filosófica
que más se asemeja al modelo de empresarialidad de sí, olvidando las bases del pensamiento estoico clásico, como aceptar el destino, y preludiando las nuevas técnicas de explotación de sí bajo eslóganes clásicos como memento mori, carpe diem, etc. Siguiendo con la descripción de los autores ya citados, diremos que también provoca un reforzamiento social de la competencia generalizada, ¿no? Ellos dirán lo siguiente: esto le impondrá, de acuerdo con la lógica de un proceso autorrealizador, adaptarse subjetivamente cada vez más a las condiciones cada vez más duras que ellos mismos han producido. Fin de la cita. No es por ello menos esperable el que se ponga en juego la salud mental de toda una población que crece y se desarrolla en un mundo competitivo donde hay todo un desafío de crear un yo capaz sin el cual la entrada al sistema es imposible, generando todo tipo de enfermedades mentales con las que vivimos y convivimos a diario. Bourdieu sostiene que esta forma de gubernamentalidad produce una desestabilización colectiva en la medida que engendra una violencia y una precariedad estructural. Y esta es la cara oscura del proyecto neoliberal que tiende a la utopía de la explotación ilimitada. El liberalismo se alimenta de la libertad al mismo tiempo que produce o finge producirla para poder funcionar. Y el móvil de esta motivación individual o de esta tendencia a hacer de nuestra propia vida una empresa es el rechazo a pertenecer a este vasto ejército de parados de los que pensamos que su empresa y por ello sus vidas han fracasado. Entonces, si el valor de una persona se determina por su capacidad productiva, quien más control tenga sobre sí mismo es quien mejor valorado estará en sociedad. Por eso, pensándolo bien, no es banal que Arnold Schwarzenegger fuera elegido gobernador de los Estados Unidos, teniendo en cuenta un paso deportivo donde alcanzó a ganar el Míster Olympia, una competición mundial de culturismo, y el culturismo es un ejemplo deportivo de sacrificio radical, donde si no se tiene una disciplina estricta no se puede conseguir nada, desplegando todo un locus de control sobre la vida y sobre el cuerpo. A diferencia de lo que habría propuesto Foucault como técnicas de sí, ahora la nueva norma de sí mismo es la autorrealización. Desde el conocido lema de Thatcher, la economía es el método y el objeto es cambiar el alma, hasta hoy mismo asistimos a la articulación de un discurso que vincula la pereza con la incapacidad y el Estado socialista. Por eso, las prestaciones del Estado social serían entonces un despliegue de toda una política de la envidia hacia un pueblo que no está dispuesto a mejorar su vida ni a hacer el cambio. No querer trabajar es no querer adaptarse, no querer ser mejor y negarse a entrar a un mundo supuestamente lleno de oportunidades y de desarrollo personal. Todo esto, todo se juega en la capacidad de forjar una identidad competente que aparte también fortalece los roles de género tradicionales. Sobre todo este discurso más dirigido hacia la masculinidad, toda vez que reivindica ese ideal de valentía, de fortaleza, de resistirse al libre juego de las emociones, de disciplina, etc. Esta estrategia retórica de construcción discursiva de la pereza es fundamental, porque hace que la población y los sujetos quieran huir de este lugar. Pastora Filigrana señala que ha habido una constante asociación entre el pueblo gitano y la vagancia, haciendo creer, por ejemplo, que la única forma posible de trabajo es la productiva. Y esto, evidentemente, lleva a mucho debate feminista, que no abriremos ahora mismo. Por otra parte, en la sociedad punitiva, Foucault señala como en textos del siglo XVIII se presenta la vagancia como una forma fundamental de delincuencia. Es un elemento sobre cuya base se especifican otros crímenes. Es un discurso que hoy no es legado y que vemos muy claramente en el tratamiento que se tiene sobre el pueblo gitano, al que se le convierte directamente en criminal o en posible delincuente. La vagancia lleva a la desviación y al crimen. Así, se presenta la vagancia como un tipo de existencia común al criminal que va contra la economía. Estar sin oficio ni beneficio perjudica al sistema de producción capitalista porque parasita el espacio y perturba la producción respecto a su funcionamiento normal.
Así, el vagabundo es una instancia de la antiproducción. Si defendemos que la sociedad es un sistema de relaciones individuales donde se busca el máximo beneficio y la rentabilidad, entonces enemigo de la sociedad será todo aquel que se ponga a esta regla. Por eso la vagancia o este discurso genera formas de exclusión. Lafargue, quizá el más conocido autor que habla sobre la vagancia, hubiera condenado, bueno, sobre la pereza, hubiera condenado ese amor al trabajo propio de la Europa liberal que él habitaba, delimitándolo en torno a la pereza o al ocio alejado de cualquier tipo de productividad. El liberalismo produce la libertad que consume. Y esta libertad está constantemente negociada y actualizada entre gobernados y gobernantes, explotados y explotadores, y por eso la lucha siempre se sitúa en torno a los límites, pero no solo del trabajo, sino también de lo que es una vida vivible, deseable, respetable. Shotwood, en Non-Stop Inertia, diría lo siguiente, ¿no? La vida se vuelve precaria, planear se hace difícil y la rutina se torna imposible. El trabajo puede empezar o terminar en cualquier momento y la responsabilidad de crear la próxima oportunidad y de surfear entre distintas tareas recae en el trabajador. El individuo debe encontrarse en un permanente estado de alerta. El ingreso regular, los ahorros y la categoría de ocupación fija ya son restos de otro mundo histórico. Bien, pues el móvil principal o el motivo principal por el que yo comencé esta investigación lo encuentro en uno de los últimos trabajos de Juan Evaristo Valls Boix, que ahora está trabajando en la Complutense, y en su libro Metafísica de la pereza señala que la verdadera revolución de nuestros tiempos es la quietud. Frente al imperativo de la productividad y el éxito, hay que experimentar el fracaso y vivir lo infraordinario, ¿no? Como diría Simmel. El capitalismo actúa creando un nuevo eje de subjetivación entre deseo y trabajo. El trabajo viene a poner en valor la subjetividad, siempre bajo las normas de la competencia, la creatividad, el reconocimiento. Entonces, la nueva forma de explotación es la autoexplotación. Es así que Agamben señalaría que el problema ontológico político fundamental de hoy no es la obra, no es qué hacer, sino la inoperancia, qué no hacer. La condena, aparte, como señalaba antes respecto a las enfermedades mentales, la condena psíquica del que se autoexplota a sí mismo actualmente es la de nunca poder estar a la altura, nunca poder descansar y siempre huir de esa mediocridad o ese ejército de parados que no han querido cambiar su vida. No solo por esto, vivimos en una sociedad absolutamente patológica en que si no eres bueno en algo no tienes lugar. Ilustrativo de esto el artículo de Mark Fisher, bueno para nada. La depresión, la ansiedad y el estrés son síntomas de un modelo productivo que ataca directamente a las bases de lo que podemos entender como ser humano y sobre la cual la industria farmacéutica se beneficia vendiendo drogas para que el individuo se sienta mejor. O sea, nos tenemos que drogar para aguantar esta fiesta. Todas las formas de cansancio, aburrimiento, fiesta, pereza, vagancia, siesta, vacaciones, son estructuras que no permiten la captura neoliberal y precisamente por eso son formas de disidencia, de decir no. El gesto no es ni siquiera de resistencia, porque la resistencia quizá presupone una acción, sino más bien una insubordinación pasiva. Dice Valls Boix que el aburrimiento es una de las formas que la vida tiene o necesita para volver a orientarse, en la que suelta todo lo que le sobra y se tumba para no caerse. El cansancio es la respuesta a la forma de vida neoliberal, es una protesta de la vida contra el capital. Así, la idea de vivir un domingo existencial no parece tan descabellada. Y cito a Valls Boix. Una huelga consiste en desarmar un gobierno y en sofocar un poder. Es una práctica de vacío, esto es, de la holgura. Hacer huelga, holgar, es abrir un espacio de posibilidad o encontrar una vía por la que pase el aire. Fin de la cita. Quizás así podremos deshacernos de los imperativos laborales de productividad y competencia, pero también identitarios, sexuales, deshacernos de esta búsqueda de sentido que obsesiona la filosofía. Es una manera de abrir espacios, posibilidades de ser de otro modo y de cuestionar, por tanto, la legitimidad del modelo de empresarialidad de sí. Así, si la pereza es algo, es el deseo de desobediencia y las praxis que lo pueden encarnar, enfrentándose a los dispositivos del neoliberalismo. Y fin.
Bueno, muchas gracias, Soledad, por tu presentación y por ceñirte al tiempo, además, de manera muy, muy precisa. Bueno, también le damos la bienvenida a Ignacio, que venía retrasado. Así que, bueno, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. No sé si necesitas algo más o estás preparado como... Ahora vendría tu presentación, porque te ha pasado la presentación. No, pregunto, no sé, la presentación. Está medio complicado proyectar porque necesitaríamos la ayuda técnica y nos demoraríamos. Vale. Si es fundamental, De acuerdo. ¿sí? Bueno, ¿Te pues, parece que puedes llevar? Justo nos pidas en un momento en que, como no preveíamos presentaciones, no nos han dejado la cuestión instalada. vale, ¿Sí? ¿Seguro? Vale. sin problema. Vale. Bueno, te escuchamos. Entonces, la presentación, Hombre, perdón. con presentación mejor porque son muchos textos, pero bueno, no pasa nada. Sin problema. Voy a abrirla en mi ordenador. No tengo idea, no, es que no nos explicaron nada. Bueno, disculparme por llegar tarde. Vengo del trabajo y no podía hacer otra cosa. ¿Sí? Vengo corriendo, pero me disculpo de todas formas. En términos kantianos, esto sería auténticamente imperdonable, ¿no? Un hombre famoso porque se ponía el reloj cuando pasaba por la plaza, ¿no? Pues solamente falló 3 días. Kant. Durante 3 días, las personas en la plaza dijeron, bueno, ahora no podemos poner el reloj. Y era porque estaba leyendo a Rousseau. Y no podía dejar de leerlo. Para Kant, Rousseau fue una de las golpes posiblemente más importantes a nivel intelectual. Bueno, mi conferencia es acerca de qué es la Ilustración, Foucault versus Kant. ¿Por qué? ¿Qué es la Ilustración? Foucault hace 3 seminarios, 3 conferencias sobre qué es la Ilustración de Kant. Kant, en 1784, publica en un periódico berlinés qué es la Ilustración. Dice Foucault, qué extraño, en aquella época los periódicos preguntaban sobre cosas que no sabían lo que iba a resolver. Dice, no sé si es mejor o peor que en esta época en la cual se publica aquello que ya se conoce, que se va a decir, pero en cualquier caso es más divertido. Esa es la observación de Foucault. Y Foucault hace 3 conferencias sobre Kant. Sobre este pequeño texto, y dice Foucault, bueno, no es un texto demasiado importante, y sin embargo, hace 3 conferencias, 78, 83 y 83. Y en el 78, y 83 y 83, 1900, tiene ligeras diferencias en su interpretación. Bueno, ¿y por qué hace, si no es tan importante que es la Ilustración, cómo es posible que Foucault dedique 3 conferencias a este problema? ¿Qué es la crítica? 1978, conferencia. ¿Qué son las luces? 1983, conferencia en francés. Ah, perdón. Eso. Bueno, me pongo de pie porque me resulta más cómodo, ¿vale? Y bueno, y 1983 en la Universidad de Berkeley. Los textos del 83 son muy similares, pero el texto del 78 es ligeramente diferente. ¿Cuál es la base para comprender qué piensa Foucault de qué es la Ilustración en Kant? La base es, sin ninguna duda, los textos del 83, porque hay grandes discrepancias. Por ejemplo, en el texto del 78, y ahora intentaré concluir, porque la gran pregunta de Foucault respecto de Kant es qué es la emancipación, qué es la liberación, qué es una sociedad donde las personas, los ciudadanos estén liberados y sean realmente libres. Esa es la pregunta de Foucault que recoge de Kant, al cual sin ninguna duda mira, se le nota perfectamente, a pesar de que son, como veremos, 2 antípodas intelectuales, absolutamente diferentes. Y entonces dice Foucault, bueno, ¿no es un texto importante? Bueno, para no ser importante has dedicado 3 conferencias. Y para no ser un texto importante, dices, aquí comienza la modernidad. En el 78 dice la modernidad, la razón moderna comienza en el siglo XIV. En el 83 dice, no, la razón moderna es consecuencia de Kant y de la Ilustración. En el 78 dice, Ilustración y crítica son diferentes. En el 83 Foucault dice, no, Ilustración y crítica son lo mismo. Claro, lo interesante sería saber qué pensaría Kant de Foucault, cosa que es imposible, evidentemente. ¿Qué hubiese pensado Kant de las conferencias de Foucault? Bueno, intentaré ver algunas cuestiones. En el 78, por ejemplo,
Foucault distingue entre ilustración y crítica y además piensa que para Kant lo importante es conocer los límites del conocimiento, los límites de lo que puedo hacer, debo, y los límites de lo que puedo esperar. Las tres grandes preguntas kantianas: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Juicio, razón práctica, razón pura. Y entonces dice, bueno, la libertad en Kant está en el razonamiento, dice en el 78. Y en el 83 dice, no dice que se ha equivocado, evidentemente, pero ha evolucionado en su pensamiento y dice, no, la libertad en Kant y en mi propio pensamiento está en el coraje, en la voluntad. La voluntad de ser libres. Esto es un poco problemático, quizá me adelanto un poquito, pero es un poco problemático. ¿Por qué es un poco problemático? Porque, como dice Hannah Arendt, el concepto de voluntad es indeterminado en la filosofía moderna. Y me voy a retrotraer un poco a Platón. Platón dice, y recuerda mucho además al texto de Kant, Platón dice, estaban los esclavos allí atados creyendo que lo que pensaban era la auténtica realidad y llegó alguien a sacarlos a la fuerza. Bueno, primera contradicción, ¿se puede sacar a alguien para ser libre a la fuerza? ¿Podemos forzarlo? Dice Kant en el texto de 1784, habrá dos tipos de tutores, los tutores ilustrados, aquellos que esperen que las personas sean libres, que promuevan el uso del razonamiento, el entendimiento en términos técnicos de Kant, y aquellos tutores que promuevan el prejuicio. El prejuicio es cuando mi entendimiento depende del entendimiento de otra persona. Una sociedad de esclavos, para Platón, Kant y Foucault, es una sociedad donde las personas no piensan y razonan por sí mismas. Esto es clave. Y entonces, lo que nos dice Kant es aquella famosa máxima de, todo el mundo la conoce, sapere aude, atrévete a conocer. Bueno, atrévete a conocer, ¿qué significa? Ten el coraje de, porque dice Kant al principio del texto, y Foucault está plenamente de acuerdo, porque no dice que no. Dice Kant al principio del texto, las personas no son libres por su autoculpabilidad. Es un poco duro. No sé si alguien se atrevería a escribirlo ahora mismo tal cual. Las personas son esclavas porque quieren serlo. Y añade más, por dos afecciones, pereza y cobardía. Así empieza el texto de Kant. Pereza y cobardía. Y Foucault jamás dice que no. No dice, no estoy de acuerdo con esto. Es más, lo recoge. Las personas serán libres cuando tengan el coraje y la voluntad de ser libres. Bueno, ¿y la estructura política? Conocemos el prólogo de la contribución a la filosofía del derecho de Carlos Marx, que dice, las personas no importa lo que piensan, más o menos, aproximadamente, las personas no importa lo que piensan de sí mismas, lo que importa es la estructura social y económica en la cual se incardinan. Nada más alejado de Kant y de Foucault. Y Kant se pregunta, ¿qué es una revolución? Cuando estalla la Revolución Francesa, posteriormente a 1784, pero repite lo mismo que he dicho en el texto del 84. Una revolución es aquella en la cual las personas comienzan a pensar por sí mismas. ¿Es importante lo que pasó en la Revolución Francesa? Contesta Kant y contesta Foucault, de acuerdo con Kant. Es importante solamente en cuanto que los observadores externos se modifiquen y transformen. Y dice más, si alguien pensase que volveríamos a cometer las cosas de la Revolución Francesa, tal vez no lo haría. Pero la Revolución Francesa dice, Kant es un signo. Y esto lo recoge tal cual Foucault. Es un signo del pasado, lo dice en latín, un signo del presente y la causa del futuro. Jamás volverá a ser el mundo igual. Me retrotraigo otra vez a Hannah Arendt. Es un poco diálogo entre varios filósofos. Hannah Arendt, en el texto sobre la revolución, dice, las revoluciones modernas han fracasado. Ese es el término del libro. Y le da más importancia a la revolución norteamericana que a la francesa. Hannah Arendt dice la revolución francesa fracasó. Eso es lo que ella opina. Pero Foucault y Kant no están de acuerdo. Luego, las preguntas de Foucault son ¿qué son la ilustración? ¿Qué es la filosofía moderna? ¿Y qué es la crítica? ¿Qué es la ilustración? ¿Qué es la filosofía moderna? La respuesta de que la filosofía es muy rápida. La filosofía moderna, a veces hablo un poco rápido, es muy rápida para Kant. Y es muy rápida para Foucault. La filosofía moderna, nos dice Foucault, es aquello que contesta a qué es la ilustración. Si usted es capaz de contestar qué es la ilustración, usted hace filosofía moderna. ¿Qué va a contestar Foucault? ¿Y qué van a contestar Kant? Me anticipo. Me salto un montón de cosas, no pasa nada. Es que no sé tampoco cuánto tiempo voy. Vale. Me anticipo al final. Kant dice,
Vivimos en la época de la Ilustración, pero no en la época ilustrada. Las personas no son libres todavía. Y no son libres porque no razonan por sí mismas. Pero estamos en la época donde lo van a hacer. En la época donde las personas como pueblo y como ciudadanos individuales van a conseguir aquello que la filosofía moderna se plantea siempre y hasta ahora como la liberación del ser humano. Aquella sociedad donde, fijaros que en el texto kantiano, pone dos usos de la razón, esto es muy conocido en Kant, el uso privado, en el cual el funcionario empleado se ve obligado a la obediencia, que incluye el pago de impuestos, dice tal cual. Bueno, si el pago de impuestos no es como funcionario. Y el uso público. En el uso público todo ciudadano debe tener libertad de expresión absoluta. Kant es un ferviente defensor de la libertad de expresión. Considera que el motor de la historia es la libertad de expresión. Si dejamos que las personas se expresen libremente, razonen, piensen en términos kantianos y apliquen el juicio, ahora voy porque el concepto de juicio, las personas lograrán una sociedad en la cual el derecho natural y la constitución política sean iguales. En términos de Arendt, la constitución aquella en la cual las personas tengan derechos y libertades individuales completas, más la capacidad de influir en la esfera pública, que es lo que ella niega que las revoluciones hayan conseguido. Si las personas son capaces de autorregularse y regular a los demás, consiguiendo, por lo tanto, un mundo de derechos y obligaciones colectivos, habremos conseguido la emancipación. No hay nada de hecho que Foucault niegue. Es curioso que Foucault en el 83 no va a objetar al texto kantiano, pero sí va a decir lo siguiente. ¿Cuál es la gran consecución del texto kantiano? Porque, claro, Kant piensa en una revolución universal, llegaremos al final, llegaremos a una liberación. Esta utopía, no existe el término en Kant, mucho menos, esta utopía revolucionaria moderna. Pero Foucault no cree en ello. Sabemos que Foucault cree en las pequeñas emancipaciones, como ciudadano, en pequeñas cositas, entre comillas cositas, porque no son cosas que no tengan muchísima relevancia, pero no en la emancipación total. Y entonces dice, la Ilustración, la modernidad y la crítica son la reflexión que hacen las personas cuando adquieren conocimientos por sí mismos sobre su presente. ¿Qué soy yo en mi presente? ¿Por qué mi presente es una ruptura? Bueno, esto en 2024 parece plenamente aplicable. ¿Qué soy yo en mi ruptura? ¿Cómo me constituyo yo como sujeto emancipador? Las preguntas kantianas resuenan en Foucault. Fijaros que Foucault es universalista, Kant es universalista y dice, encontraremos la solución universal absoluta y definitiva. Tiene un ensayo en 1794 donde dice el progreso universal, lo vamos a encontrar. Y Foucault en ningún caso dice progreso universal, pero tiene un aire de familia. Logremos las emancipaciones parciales. No creo en aquellos proyectos de hombre nuevo, sociedad nueva, que prometió la filosofía moderna y llevaron al totalitarismo. Concepto de Arendt, al fascismo y a Stalin, dice. Pero sí creo en las pequeñas emancipaciones. ¿Qué hubiese dicho Kant? Kant hubiese dicho dos cosas. Primera, usted está aplicando el juicio. Porque cuando nosotros aplicamos el entendimiento, razonamos de una forma deductiva. Aplicamos un principio y llegamos hasta el final. Si el Estado me dice razón de Estado, uno de los principios de la época moderna, estatismo, de esto habla muchísimo Foucault, pues yo razonaré. Si usted me dice que aplique tal regla, la aplicaré estrictamente. Pero el juicio es algo llamado imaginación. Si usted quiere comprender a los demás y formar una sociedad de hombres libres, usted tiene que ser capaz de comprender la posición de otras personas. Y cuando usted comprenda la posición de otras personas, llegará a lo que llama Kant dialécticamente, porque esto ya se encuentra en Kant, a una conclusión general que es la razón consecuente. Cuando las personas adquieran la razón consecuente, estaremos en una sociedad libre. Foucault. Razonemos sobre el presente, razonemos sobre el sujeto emancipador, aprovechemos que la Ilustración existió y que inauguró la filosofía moderna como pregunta y la crítica, y de esta forma, mediante pequeñas emancipaciones y liberaciones, algo no muy alejado, aunque sí mucho más histórico y aplicado a cada momento puntual, llegaremos al objetivo, que es la emancipación. Así es como he interpretado los textos. No sé si me ha ajustado el tiempo. Vamos que... Vale, gracias. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Además de ajustarse al tiempo, un poco ajustarte a las contingencias de la exposición y el hecho de no haber podido, bueno, resolver ese problema técnico.
Bueno, muchas gracias a los tres por sus presentaciones. Evidentemente ha sido casi sin, no sé si lo pensamos mucho, pero ha quedado como muy enlazado. Están las tres presentaciones que se han ido tocando, así que, bueno, abrimos a preguntas, comentarios, diálogos. Entonces, si quieren, por romper el hielo, tengo una pregunta para Soledad, si no hay nadie por ahí todavía. Bueno, Soledad, que tú también, bueno, muchas gracias por tu presentación. Tú lo señalabas, además, en tu exposición, el hecho de que habías estado trabajando los textos de Evaristo, no me sale su apellido, Valls, Evaristo Valls, en relación a esto de la pereza. En una oportunidad, ahora en un seminario en Buenos Aires, estuvimos discutiendo con él también su texto, y entonces una cuestión que salió ahí, que un poco se lo preguntábamos, pero entonces aprovecho la oportunidad para preguntártelo a ti, porque esta cuestión de la pereza también queda como muy cercana, muy vecina a la cuestión del ocio y de una serie de prácticas que pueden también inscribirse en esas formas de prefiero no y de desimplicación con la cuestión laboral, pero también el hecho, o cómo pensar, digo, hay algo en el planteo de Evaristo y que tú tomas, o por lo menos no lo has marcado, que se vuelve, o que puede volverse un poco polar o dicotómico y saltar a una, bueno, si lo que estamos es absolutamente cooptados por el mandato neoliberal de exigencia, de autorrealización, en fin, y esa indistinción entre la vida y el trabajo, bueno, entonces directamente nos desimplicamos por la pereza, pero bueno, también está todo el modo en que está absolutamente monetizado el espacio de la pereza, del ocio, del descanso. Digo, desde que no hace falta pensar simplemente en el ocio y las vacaciones, sino con los dispositivos. Entonces, bueno, saber si eso lo estás como vislumbrando o, digo, como para que no quede en ese planteo, bueno, aquí está la solución, en algo que está absolutamente... A ver, yo lo pensé y también lo hablé con él. O sea, le pregunté, como también hasta qué modo es posible, si se puede atrapar dentro del dispositivo neoliberal la pereza, la siesta. O sea, yo no lo tengo claro, evidentemente, pero sí que creo que prácticas de disidencia, por ejemplo, lo que decía Paul Preciado, que igual en vez de hacer filosofía con conceptos, se puede hacer filosofía con dildos, que, o sea, pensar de otro modo o hacer prácticas que no sean las tradicionales, jugar con los conceptos o ir más allá o sea, experimentar con nuestro cuerpo, con la filosofía. O sea, es una práctica política, pero también metafísica, no sé. O sea, no lo tengo tampoco muy claro, pero sí que creo que hay un imperativo de experimentación, más allá de... No, pues no, decimos no hacer nada. O sea, es también pensar de otro modo, no sé, o ser de otro modo. No sé si respondo más o menos. O sea, sí, lo pienso y tampoco lo tengo claro, pero me parece que el tema también, ¿quién puede ejercer la pereza? Porque hay gente que a lo mejor un imperativo muy privilegiado, ¿no? De alguien que pueda detenerse y echarse una siesta. Esa cuestión todavía la sigo pensando. Vale. A ver, o sea, primero como habría una presuposición de qué es el ser humano y cuál es su vaciamiento. O sea, yo hablaba un poco, vale, esa depresión, como poder experimentar el fracaso o poder experimentar que tu empresa o tu vida fracase porque no te ajusta a la lógica. También no hacer nada y pasarse el día en redes sociales es una forma, bueno, de productividad, o sea, de seguir el juego. Entonces, por eso también lo que le decía a Luciana, un poco como intentar no... O sea, Juan Evaristo, por ejemplo, hablaba de la fiesta, de la huelga, o sea, no solo de formas de no hacer nada, sino eso, de expresarse de otro modo, de experimentar.
Claro, en ese caso sí que podría ser una pereza o una vagancia afirmativa. O sea, también como refiriendo, o sea, no solo puede ser individual, sino social, como dejar de un lado el trabajo. Sí, o sea, no sé, sí, o sea, entiendo que es un riesgo. Sí, incluso cuando, o sea, es complejo porque incluso cuando digo, no, a tope con la vagancia afirmativa, Sí. con la juerga, bueno, con la huelga también ya piensa, con la juerga, pero luego como que también por una parte, ¿no? De decir, bueno, me paso toda la semana jugando, consigo pasta para echarme la droga el fin de semana, me despejo, pasé a ver recargado pilas, o sea, como que es difícil pensar una forma que sea afirmativa para el propio individuo, que le dé, no te digo la de la discusión, sé que no se maneja un término diferente, pero como una alegría por vivir, ¿sabes? Y al mismo tiempo no quede capturada por esa realidad, ¿sabes? Me resulta impensable. Que también tengo que ir a preguntar por ahí de cómo pensar una pereza que no sea quedarte en tu cama con el mundo, ¿sabes? O consumir al final una película al consumo. Claro, sí, hay que drogarse para aguantar. O sea, no es pereza. Bueno, una forma más de como escapar para volver, o sea, como darse contra una pared. Yo se lo planteaba a los alumnos de bachillerato y me dicen, pero como que hay de malo en que yo quiera tenerlo todo o en que mi padre o mi madre se esfuercen por tenerlo. Digo, o sea, no hay nada de malo. O sea, en el fondo, lo malo es no saber diferenciar qué tiempo es de vida o qué tiempo puedo pensar en el sí mismo o en lo que soy yo con lo otro y no diferenciar ese tiempo del tiempo de trabajo. Entonces, a lo mejor lo primero sería poder una toma de conciencia y decir, vale, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo como altruistamente. O sea, no estoy nadando por el hecho mismo de nadar, ¿sabes? No porque tengo una finalidad. No sé si podría ser pensado así, pero como poder disociarlo, ¿no? Pues no lo sé, o sea, copernicana no lo sé, porque copernicana ya viene con, bueno, con todas las implicaciones de lo que quiere decir copernicana en Kant. Entonces no estoy seguro de si la nueva crítica también sería copernicana. Pero copernicana son los a priori de la sensibilidad y los a priori del entendimiento y de la razón, ¿no? O sea, como que copernicano en Kant, el último término quiere decir saber que hay cosas que no pertenecen al orden de la experiencia, o sea, al orden de la empiria o de la sensibilidad. Y en Foucault tal vez eso es un poco más difícil de pensar, ¿no? O sea, a la luz de los en todo caso me restringió a los textos hasta el año 69 y a la luz de eso lo que parece es otra cosa, lo que aparece como crítica es un empirismo. Foucault le llama empirismo, pero no viene asociado al trascendental ni a lo copernicano. Sin embargo, sí que respeta la noción de a priori, que es lo que trataba de marcar, ¿no? Como que el a priori sí que parece que es relevante. ¿Pero qué quiere decir pensar un a priori empírico? No, parece que eso tiene que ver con la noción de archivo. Pero no lo sé. No sé cómo lo veréis otros en todo caso. Gracias, Manuel. No sé, puede ser. Yo, como lo veo, como lo quería proponer, es yo vincularía el resentimiento a la ilusión y a la culpa. Y más bien sacaría fuera la desilusión. O sea, desilusionarse profundamente a lo mejor es comenzar a vivir de otra manera. Por ahí iba un poco la propuesta, ¿no? No vinculo la desilusión con una especie de pesimismo depresivo, sino al revés, con una fuerza activa de tratar de quitarse ideas de encima. O sea, de tratar de quitarse en el fondo recursos de optimización de la vida social en base a un modelo productivo. Entonces, la desilusión, por decirlo así, abre caminos, como la destrucción. Gracias. A ver,
respecto a que es un poco voluntarista, en el fondo sí. O sea, porque tiene que iniciarse con un cuestionamiento de nuestra manera de desear o de lo que consideramos como trabajo. ¿Cómo podemos, o sea, porque no podemos esperar que una persona vague como disidencia? O sea, que una persona que vague como forma de disidencia no lo haga por voluntad, sino por mero, no sé, una aparición de que, no sé, o no lo haría conscientemente. Claro, entonces no sé si la pereza tiene que ser un acto consciente o no. Y obviamente se puede salir del enjambre productivo. Pues es el problema. Yo creo que no, pero... O sea, sí, te tengo que dar la razón en que peca un poco de voluntarismo, de tener que decir, vale, la pereza hay que ejercerla, aunque hayamos dicho que la pereza no puede ser una opción. Pero también es como Aristóteles, ¿no? El hábito conforma los modos de ser. Si nos acostumbramos a poder separar tiempos de vida y tiempos de trabajo, pues podremos no transformar la subjetividad, o sí, pero pensar formas de vida diferentes, que no se atrapen directamente en la economía liberal, de tener que estar trabajando dormido. No sé. Todo a lo mejor se juega en el forjamiento de un modo de ser que además tiene que ser colectivo. O sea, huelga, iniciativa, o sea, la gente tiene que estar, o sea, tiene que haber una toma de conciencia, supongo. No sé si respondo más o menos. O sea, es que es el problema de la en general que hay que señalar. ¿Alguna otra cuestión por ahí, no? Bueno, quizás para sumar así, tenemos un par de minutitos todavía, pero cuando te escuchaba, Emanuel, pensaba que es cierto que nos hemos acostumbrado a pensar esta cuestión de que el trabajo lo está colonizando todo, pero quizás también hay que revisar la categoría de trabajo y pensar que en realidad es la productividad, porque, digo, en el mismo ejemplo que señalabas tú respecto de, no sé, aun cuando estás tirado en tu cama, estás produciendo, y eso de ninguna manera, y tú lo identificabas con pereza, de ninguna manera lo identificaríamos inmediatamente con el trabajo, porque de pronto estamos con los niños en la plaza y no estamos trabajando, pero estamos mirando el móvil, monetizando una cantidad de actividades. Entonces, quizás ahí también nos falta un trabajo que hacer, ¿no? En relación a la categoría de productividad y de trabajo, que está, por supuesto, históricamente anudada, pero por ahí también hay categorías que necesitamos inventar para dar cuenta de eso que nos acontece, ¿no? No sé qué pensáis.